Hola, muy buenas. Esto es el podcast diario de una marmotilla opositora. Yo soy Idoia y algunas me conoceréis en Instagram por marmotilla_opositora. Empezamos. Hoy os quería contar un poco cómo fue mi primer examen de oposición, cómo lo viví y creo que también puede ayudaros a que no penséis que solo os pasan a vosotras esas cosas que muchas veces, por lo menos yo pienso y no son verdad porque todas pensamos muchas veces parecido. Entonces nada, os pongo en antecedentes. Yo era la primera vez que me presentaba a un examen de oposición habiéndolo estudiado. Era examen de técnico especialista de laboratorio para el Servicio de Salud de Navarra, pues un vídeo. El examen lo hicimos en diciembre, el 7 de diciembre del 2019, ¿vale? O sea, es el año pasado. El examen anterior a este se había hecho en 2008, por lo que habían pasado 10 años desde el último examen de oposición. Os podéis imaginar la tensión y el nerviosismo y la ansiedad que se vivía tanto en el trabajo con mis compañeras como entre nosotras y todo eso. O sea, el año pasado fue un año bastante de nervios, bastante duro en ese sentido, porque hacía mucho que no había salido una oposición. Entonces, bueno, todas si en un examen de oposición te juegas cosas, si hace 10 años que no ha salido un examen de oposición, te juegas todavía más. El examen al que yo me presentaba era un tipo test, ¿vale? Sí que fue un poco diferente a otros en el sentido de que normalmente cuando sale la fecha del examen con la lista definitiva de admitidos para el examen, suele salir la longitud del examen, cuántas preguntas va a tener, el tiempo que vas a tener, si las preguntas cómo van a penalizar, etcétera, etcétera. En este caso, hasta que no nos sentaron en la sala del examen, o sea, hasta que yo no entré al examen, me senté y me pusieron el examen delante y yo no sabía ni la longitud que iba a tener el examen, que fueron 100 preguntas de test, que sí que nos lo imaginábamos, porque bueno, ahora mismo en todos los servicios de salud mis exámenes se están haciendo así, pero bueno, no estábamos seguros. También supimos el tiempo que íbamos a tener y supimos la penalización, que fue diferente a lo que nos esperábamos. Nos esperábamos que nos penalizaran por cada 4 mal una bien, ¿vale? Y al final nos penalizaban por cada 3 mal una bien. Eso sí que fue un poco de cambio y claro, no te enfrentas igual a un examen con unas penalizaciones que con otras. Al final tienes ahí que jugar y eso enterarte a la que te sientas en el examen con el nerviosismo, la ansiedad, el sueño, el cansancio que llevas encima, bueno, es bastante duro. Como os decía, mi examen fue un 7 de diciembre, ¿vale? Es del 2019, por la mañana, hacia las 9 de la mañana. Y nada, yo llevaba estudiando, como os he contado en episodios anteriores, yo llevaba estudiando desde febrero bastante en serio. Y también estuve estudiando y trabajando prácticamente desde el primer día. Lo cual, bueno, yo llevaba un cansancio bastante acumulado. Porque además yo en el verano, bueno, estudiaba de cafetería en cafetería. Porque, bueno, aquí en Navarra, en Pamplona, el gobierno de Navarra cierra las bibliotecas del 15 de junio al 15 de septiembre a las tardes. Todas las bibliotecas, lo cual yo trabajaba por la mañana y por las tardes yo me iba a cafeterías a estudiar porque, bueno, en casa hace muchísimo calor y me era imposible estudiar en casa. Además, me venía bien para despejarme. De esto os hablaré en otros episodios de trucos que tengo yo para cuando no me apetece estudiar, como para animarme y así. Imaginaros cómo estaba, que yo en septiembre yo termino en urgencias con una contractura en el cuello, en el hombro, ¿vale? Yo termino con la oreja pegada al hombro derecho de la tensión de que se me había pinzado un nervio de tanto escribir. Y eso que en mayo
yo me compré el iPad y el Apple Pencil y la verdad es que me salvaron la vida porque no tenía que llevar tanto peso con llevarme el iPad y el Apple y el Pencil y un cuaderno, unos pocos apuntes, tenía solucionado el estudio. Pero bueno, yo de hecho sigo con el brazo mal y bueno, parece que igual tengo algún nervio todavía pinzado y de esto ya hace bastante tiempo. Calcular los nervios, la ansiedad, el dolor, la tensión, el cansancio, etcétera, que llevaba yo antes del examen. Un mes antes del examen, bueno, yo estaba un poco en una montaña rusa. Creo que nos pasa, hablo con más compañeras mías, con vosotras, con alguna de vosotras también, y bueno, creo que nos pasa a todas, que yo tenía unos días o en unos momentos igual dentro del mismo día una sensación de que no me daba tiempo a nada y de que no sabía nada y luego al rato que ya no me entraba más información porque como que ya me lo sabía todo, etcétera, etcétera. Antes del examen, o sea, el mes antes estuve así. La semana anterior estaba tan nerviosa que no fui capaz prácticamente de estudiar. Solo era capaz de hacer test y test y test y test y test que me ayudaban, pero no era capaz de ponerme a estudiar del temario directamente, porque era sentarme delante del temario y me agobiaba un montón. Haciendo test bueno, no me costaba tanto. Centrarme, etcétera, etcétera, porque sentarme delante del temario se me hacía inviable. Y el día antes del examen, la verdad es que estaba bastante tranquila. Para cómo había pasado la semana anterior, ese día como que me relajé. De hecho, ese día no toqué los apuntes, ¿vale? Me fui a tomar un café con una amiga, estuve súper tranquila, dormí súper bien, que me extrañó un montón porque, bueno, pensaba que iba a estar como dándole vueltas todo el rato a la cabeza y no fue así, dormí, yo recuerdo haber dormido súper bien, eso, y estaba súper tranquila, que de hecho era algo que me extrañaba porque había pasado una semana y un mes anterior tan malo, tan de ansiedad, de tensión, de no poder concentrarme que el día antes pensaba que iba a estar cardíaca total, atacada, y la verdad es que fue súper bien. El día, el día del examen, antes de sentarme delante de lo que es, o sea, llegar a la universidad, encontrar la sala, eso lo llevé bien hasta que me senté delante del examen. Y ya cuando empecé a leer el examen, en una pregunta, bueno, mi cerebro cortocircuitó, me entraban unas ganas horribles de ponerme a llorar porque pensaba, bueno, que estaba tirando el examen. Al final apreté los dientes, conseguí calmarme un poco porque es verdad que esa pregunta me trastocó bastante, pero bueno, conseguí medio calmarme, hice el resto del examen, pues esta pregunta, no sé, sería la pregunta 20 y yo tenía 100. Hice el examen, lo repasé. De todas maneras, yo seguía con una sensación de que lo había hecho fatal, de que, vamos, de que si sacaba un 2 ya, bueno, mucho había hecho, yo tenía una sensación malísima. Y de ahí, bueno, cuando salimos del examen me fui con un par de compañeras, con un par de amigas, a tomarnos un café, a hablar de otras cosas de la vida, de olvidarnos un poco del examen, de ponernos al día, porque todas habíamos estado metiendo muchísimas horas estudiando y la verdad es que no nos podíamos ver y la verdad es que, bueno, fue un momento bastante, bastante bueno. Nada, cuando después de tomar el café fui a casa a comer, que estaba el oponovio, había subido a casa a comer y bueno, cuando entraba por la puerta de casa me llegó un WhatsApp de unas compañías de que ya habían salido la plantilla de respuestas. Bueno, yo me puse atacada, yo no sabía ni cómo me llamaba, yo tenía unas ganas de llorar, de desaparecer, de no sé, me corrigió el examen el oponovio porque yo no era capaz de coger un boli, no era capaz, me temblaba la voz, vamos, no era capaz de hacer nada. Y una vez que terminó de corregirme el examen, contamos
y en ese momento me queda una pregunta de aprobar. Yo, como había salido del examen, que me había salido tan mal, no sabía si echarme a reír o echarme a llorar. Porque yo había salido del examen que no iba a sacar más de un 2. Y estaba en que me había quedado a una de aprobar. Además, tenía todas en mi examen, en este examen, eran 100 preguntas de test, ¿vale? Y otras 10 de, de reserva por si anulaban alguna. En estos exámenes es muy normal que una o dos preguntas anulen siempre. Yo tenía las de reserva, las primeras 4 o 5, si no recuerdo mal, las tenía correctas, lo cual, con una que me anulasen que no había contestado o que había fallado, yo aprobaba. Y eso es muy fácil. De hecho, luego se impugnaron 3, me parece. Entonces, yo de salir del examen, que quería echarme a llorar, de que creía que había hecho un examen horrible después de todo lo que había estudiado, de todo, eso, mi cuerpo no sabía eso, si reír, llorar, eh, no sé, no me quedé un poco en shock, la verdad. El día que sí que, bueno, después de las impugnaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? El día que salen las listas definitivas de aprobados, que eso fue en febrero, o sea, hice el examen a principios de diciembre y hasta mitades de febrero nos sale en la lista definitiva de aprobados. Y ahí sí que mi nombre aparece en el listado de aprobados y ahí sí que ya me puse a llorar. Todo lo que no había llorado el día que corregí el examen y el día del examen, yo creo que lo saqué ahí. A partir de que sale la lista definitiva de aprobados en febrero, presentamos los méritos y hoy estamos a finales de septiembre, estoy grabando esto y no sabemos todavía nada. Falta la lista, la primera lista de méritos, la que es provisional. De ahí están las impugnaciones, etcétera, etcétera. Normalmente las oposiciones de sanidad suelen ser entre 1 año y 2 el proceso. Si no hay una pandemia mundial por medio y encima eres técnico de laboratorio y está todo el mundo trabajando para hacer 200 PCRs y entonces no pueden estar baremando. Al final el tribunal son gente que trabaja de técnico, ¿vale? En este caso están las supervisoras. Entonces no tienen tiempo, necesitan ese tiempo para gestionar todo esto y es normal que no puedan estar con esto. Pero si lo que normalmente supone 1 año o 2, pues no lo sé, esto cuánto se puede alargar. Lo cual es verdad que es lo que hay un poco, porque las oposiciones de sanidad son así, son muy largas. Lo que pasa que es bastante vergonzoso, ya que hay gente que tiene su plaza y que está en el paro. Al final, que cueste 2 años que te den tu plaza o más, a ver cómo vamos con esta pandemia, pero vamos. Eso. La presentación de méritos fue en febrero. Teníamos 15 días para presentar méritos. Terminó en febrero también la de presentar méritos. Estamos en octubre prácticamente y aquí no es que no haya salido a la lista, sino es que no se sabe nada. Entonces, y falta eso, la mitad de los trámites para salir, dado que la lista que es a lo que yo no iba por plaza porque, bueno, estas oposiciones la nota solo es un 60%, lo cual lo que más, al final, la diferencia te lo da el tiempo trabajado y yo tiempo trabajo tenía muy poquito. Yo sí que iba a probar para estar en la parte de arriba de las listas. Lo conseguí y el día del examen fui muy contenta, la verdad. O sea, el día anterior al examen estoy muy contenta por cómo lo llevé todo. El día del examen no me quedé tan contenta porque lo pasé bastante mal. Yo pensaba que lo iba a pasar mejor, pero no matas que una pregunta. Mi cerebro dio como 1000 vueltas mal, la verdad es que mal.
Pero bueno, el objetivo lo cumplí. Entonces, bueno, eso. Os iré contando un poco cómo va la convocatoria, para que también sepáis un poco las realidades de la oposición, que no es hago el examen, me dan la nota y se acabó. No, eso es como la primera parte, que por lo menos en sanidad, hasta que a mí no me resuelvan listas, yo no veo el resultado de ese aprobado. Porque con ese aprobado aprobamos 180 personas, entonces yo estoy entre las 180 primeras cuando saquen estas nuevas listas, y ahora en las listas en las que estoy ahora estoy a más de la 450, lo cual el cambio es bastante grande, pero hasta que no saquen las nuevas listas yo sigo estando en la 450. Y en cambio estaría como mal, porque claro, como no sabemos la baremación, no sé si estoy la 100, la 80 o la 180, pero bueno, como solo hemos aprobado 180 personas, por mal que me quedo la última de esas 180, entonces claro, el cambio es muy grande. Y era lo que yo aspiraba y la verdad es que eso me salió bien. ¿Cómo gestioné? Bueno, el día del examen lo gestioné bastante mal, lo que es en el hecho del examen, pero eso creo que también se aprende. Y bueno, como lo llevé anterior y en general, estoy bastante contenta. Yo tengo una ansiedad diagnosticada y la verdad es que lo llevé bastante bien. Además, bueno, este proceso de un año estudiando, un año centrándome en la oposición, centrándome en mí al final, haciendo algo que es solo y únicamente para mí, también me ha enseñado otras cosas que bueno, en otro episodio os hablaré más de ello, que hoy se me está haciendo un poco largo, divagando yo aquí. Y nada más, si tenéis alguna duda o queréis que explique algo más, o que podéis preguntar lo que sea, que intentaré contestaros y nada. Vale, pues eso, lo dicho. Si queréis preguntarme algo más o lo que sea, me podéis encontrar en Instagram bajo el nombre de marmotilla_opositora, y ahí me podéis mandar mensajes o lo que queráis preguntándome lo que sea y yo os intentaré contestar. Y nada, hoy os subo dos episodios seguidos, ¿vale? El siguiente es otro opositando desde cero, que tener que saber antes de ponerte a estudiar, que espero que os guste. Hasta luego.